Preciosa. Preciosa. Qué bueno que podemos compartir este tiempo de adoración. Pues súper bonita. Y pues ahora vamos a dar paso a esta enseñanza que Dios nos quiere regalar a través del corazón de Tania, de nuestra pastora Tania. Y pues adelante. Gracias. Un honor la verdad que poder compartir el día de hoy. Y siento que es pues no sé, yo disfruté mucho mientras Dios me daba este mensaje, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de honrar su espíritu, ¿verdad? Hoy hablábamos precisamente de cantábamos santo, 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 ¿verdad? ¿Y qué es eso? Hoy vamos a explorar un poquito de qué es eso y cómo podemos honrar esa santidad de Dios, ¿no? Y bueno, estaba leyendo Éxodo 19 y sí. Y como para dar un poquito de contexto, es cuando ya llevan 3 meses que salieron de Egipto y acamparon en el desierto del Sinaí, ¿verdad? Y entonces Moisés subió al monte y habló con Dios y Dios le da esta ley, ¿verdad? Pero miren, vamos a ver Éxodo 19 del 4 al 6, ¿verdad? Y dice: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, ¿verdad? Entonces dice, si guardan mi pacto, ¿verdad? Si guardan estas cosas, esta ley que les doy, ¿verdad? Serán mi tesoro, ¿verdad? Y dice, serán un reino de sacerdotes, esto quiere decir representantes en la tierra de él, un pueblo que lo representaba a él. Una nación santa es un pueblo obediente y fiel a este pacto que él hacía, ¿verdad? Entonces, estas son las palabras que le da Dios a Moisés para que le diga al pueblo de Israel. Baja, le dice a los ancianos dicen que sí, todos muy felices, vuelve a subir y cuando sube dice que había una señal, le dice Dios que va a haber una señal de una nube así gigante, ¿no? Dice, porque no cualquiera subía, incluso en ese momento Dios pone un límite porque si no subían y podían ante esta presencia tan pura, tan santa, tan gloriosa, tan fuerte, podían morir. Entonces Dios incluso pone un límite y dice, ahorita solo suben Moisés y Aarón, ¿verdad? Y entonces es cuando sube, le entrega los mandamientos, pero el pueblo está viendo como atrás de ese límite. Y el pueblo está viendo esta nube y está viendo truenos, está viendo relámpagos, está viendo esta cosa impresionante, que ya habían visto bastantes cosas impresionantes, ¿verdad? Venían de que hace 3 meses, piensen esto, 3 meses habían visto las plagas, habían visto salir de Egipto, cómo les habían dado los egipcios incluso riquezas al momento de salir. Salen, ¿no? Se abre el mar, ¿no? Pasan ellos y hasta que pasa el último y ¡fum! Se vuelve a cerrar el mar. Los empieza a guiar con una columna de fuego y una nube. O sea, habían visto cosas, ¿verdad? Y ya, ¿no? Entonces les entrega los 10, ven esto y cuando baja Moisés les entrega los 10 mandamientos, ¿verdad? Y tenemos en Éxodo 20, del 3 al 7, tenemos los primeros mandamientos, ¿no? Dice uno, el primero es, no tendrás otros dioses delante de mí.
El otro es, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Y el último, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Están bien fuertes, ¿no? Pero solo se tratan de que cuando Jesús nos habla de que la ley se resume en 2 mandamientos, el primero es, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Esta es la forma que Él nos demuestra lo celoso que era con su pueblo, lo celoso que es con sus hijos, con su pueblo, ¿no? Porque sabe que al final fuera de Él hay muerte. Porque sabe que fuera de Él hay muerte para nosotros, estamos vacíos sin Él. Y sabe que fuimos hechos para Él. Y bueno, les da esto, pero regresando un poco a esta parte donde ven la nube y ven todo esto, y pues sí se espantan. La verdad es que sí se espantan. Y dice, en el 18 al 20, es que nos vamos a ir brincando un poquito, pero del 18 al 20, dice, o sea, porque ya todos estaban percibiendo todo esto, ¿no? Viene, les da los 10 mandamientos, ahorita nada más hablamos de estos 3, porque de esto vamos a hablar el día de hoy, de Dios, del amor a Dios, y que es amarlo a Él sobre todas las cosas, ¿no? Y ya les da esta ley y dice, pero ellos están aterrados, la verdad, están viendo estas nubes, estos truenos, esto todo, y les dice Moisés, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen, ¿verdad? Aquí vemos 2 clases de temor. El primero, el no teman, es el no tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo de salir corriendo, sino para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen, ¿verdad? Es un temor que se refiere, la misma palabra es para miedo y es la misma palabra para reverencia. Este temor a Dios es una reverencia a Dios. Yo creo que Él estaba mostrando, o sea, Dios es inclusive más grande que todos esos rayos, esos truenos, eso todo que estaba pasando en ese momento y que era, estoy segura que impresionante. Estoy segura que era, o sea, si a veces vemos una tormenta o algo y decimos, wow, qué fuerte, o sea, no me imagino lo que estaba sucediendo en ese momento cuando era la gloria de Dios, ¿no? Y era una reverencia, creo yo que era una muestra de su poder y quién era Él y qué tan, es creador, pero también podría hacer esto y terminarnos, ¿verdad? Tan devastador que puede ser, pero en ese infinito amor que tiene por su pueblo, y dice que ellos, o sea, que tuvieran esta reverencia a quién es Él, que se dieran cuenta de quién era Dios, ¿no? Para que pudieras existir esta reverencia y dice, y para que no pequen, ¿no? Esta reverencia es la que te lleva a no pecar. No porque Dios te dé miedo y entonces sales corriendo y no peques, no, al contrario. O sea, entre más te alejas de Él, simplemente va a haber pecado. Pero cuando tú te acercas a Dios y cuando admiras quién es Él, eso te mantiene en decir, wow, este es Dios. Y entonces me mantengo admirando lo que Él es y viene esta parte que quiero honrar lo que Él es. Sobre todo, bueno, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Entonces, dice, inclusive vemos este mismo temor más adelante. En Jeremías, o sea, esta misma palabra en Jeremías 32, del 39 al 40. Sí, ¿no? Es esta misma palabra. Y dice,
Y además aquí ya vemos cómo ya está prometiendo un pacto, porque justo esto que estaba pasando en el monte era un pacto, el pacto con Moisés, ¿no? El pacto mosaico. Y aquí en Jeremías inclusive ya vemos un destellito del pacto que vendría después, ¿verdad? Y sigue siendo la misma palabra porque dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí, ¿verdad? Nuevamente vemos este temor que es para que no te apartes, no para que te apartes, ¿no? Es para que te acerques más a Él, porque es esta cosa tan grande, tan maravillosa que vemos que decimos, quiero más y quiero alejarme de todo eso que no se parece a esta cosa maravillosa, esta persona maravillosa que estoy viendo, ¿verdad? Es como, wow. Entonces, cuando es eso, cuando estamos hablando del temor de Dios, estamos hablando de una reverencia. Y solo podemos tener esta reverencia cuando sabemos quién es Él, cuando lo conocemos en verdad, ¿verdad? Esta reverencia se hace más grande y por eso cantamos santo y caemos de rodillas o sentimos que nuestro corazón arde o sentimos que salen lágrimas de nuestros ojos porque es nuestro corazón respondiendo a quién es Él. ¿Cuál es el principal atributo de Dios? ¿Amor? Él es bueno. Él es bueno. Y si eso se desprenden de su principal atributo, ¿qué es lo que cantan los ancianos en el cielo? Santidad. Así es. Ellos cantan santo, santo, santo. ¿Qué es ser santo? Dice, santo es apartado, es puro, es sin falta, es sagrado. Esto de que es sin falta es que es una integridad total, ¿verdad? Es que es todo lo bueno. O sea, Dios es todo lo bueno. Incluye el amor, incluye justo, ¿no? Él sí es bueno, porque pero Él es la bondad en sí misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es completamente puro. Entonces, cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, fuimos creados con esa santidad y conocemos la historia del mundo caído y todo, pero por eso hemos nacido de nuevo, a una nueva naturaleza que es el diseño original, ¿verdad? Porque estábamos, o sea, por la naturaleza caída, estábamos en ella, pero cuando hemos nacido de Él, hemos nacido de nuevo a una nueva naturaleza. ¿Pero qué es la naturaleza de Él? A mí me encanta un ejemplo que pone una amiga y dice, imagínate que Dios es una bola de fuego, ¿no? Y es este fuego consumidor, donde todo lo que no está en su misma naturaleza se consume, se quema, se destruye. Pero por eso, si nosotros fuimos a su imagen y semejanza, pero estábamos en una naturaleza caída, cuando nosotros nacemos de nuevo, regresamos a esa misma naturaleza y entonces no es fuego que no me destruye, porque yo también soy fuego, ¿verdad? Entonces, si has nacido de nuevo, has sido santificado, has sido apartado, ¿verdad? Vemos que Pablo empieza a llamar a los creyentes santos, ¿verdad? Empieza a hablar les recuerda su nueva naturaleza, les recuerda esta identidad original que tenían, ¿verdad? Pero esta identidad correcta, ahora son santos porque están hechos a imagen y semejanza de Dios, por eso Dios dice, sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? Dice
de hecho vemos en las cartas, ¿verdad? En las cartas les dice a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto, a los santos, ¿verdad? Siempre les habla como santos. ¿Y qué pasa? Es que ahora son pueblo de Dios, ¿verdad? Y es que así como al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo llevó por el desierto, hizo un pacto con ellos, les entregó sus estatutos, ¿no? Es lo que estábamos justamente viendo. Así Jesús nos sacó a nosotros de la esclavitud del pecado. Vimos su majestuosidad, vimos sus maravillas y puso su espíritu en nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice en Ezequiel 36:26? Ah, no puedo. Ajá. ¿Quiere leerlo? Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Okay. Así es. Y continúa un poquito más, uno más. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Okay. Entonces Él ha puesto un espíritu que tiene su ley, sus estatutos en nosotros. Ha puesto ese mismo espíritu, que es el que nos lleva, es poner su corazón en nuestro corazón, para que vivamos bajo esos estatutos y podamos vivir en ese reino. Y es su espíritu el que nos da el poder para vivir en ese reino, no es en nuestras fuerzas, pero sí es nuestra la decisión. Me encanta porque justo es esto, ¿no? Esto es lo que pasa, esto es lo que viene Jesús a hacer con nosotros. Él nos sacó de la esclavitud del pecado. Por eso es que somos libres. Esa es la libertad realmente de la que hablamos cuando decimos soy libre en Jesús. Soy libre del pecado, porque hay otra parte, me parece que es en Primera de Pedro, donde dice, porque uno es esclavo de lo que lo ha vencido. Antes, definitivamente estaba vencida por el pecado. Pero una vez que he nacido de nuevo, yo soy libre, porque Jesús me hizo libre, porque su espíritu me hace libre, porque su espíritu es el que me da el poder para caminar en esa libertad. Pero sí es verdad que la decisión siempre es mía. Pero me encanta porque por eso es un reflejo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento siempre hay un espejo. Y vemos cómo inclusive el que la gente, que el pueblo de Israel pasara por el mar es un reflejo del bautismo en agua por el que nosotros pasamos para ser libres de Egipto, ¿verdad? Y hay una tierra prometida. ¿Y qué pasó aparte con el pueblo de Israel? Fue guiado por la columna de fuego y la nube que eran ¿qué? El Espíritu. Entonces esto es una imagen perfecta de lo que Jesús vendría a hacer después con nosotros, en lo personal, ¿verdad? Y de hecho, si nos vamos a Primera de Pedro 2:9, acuérdense de los versículos que ya leímos. Pero entonces dice, en Primera de Pedro, ahí estoy en la dice, a ver, Julio, ¿lo quiere leer? Sí. Sí. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, uno más. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Muy bien. Se parece mucho a lo que ya le había dicho, ¿verdad? Sí. Que Dios le había dicho a Moisés, que Dios le había dicho a Moisés que le dijera a los de Israel, pueblo santo, real sacerdocio. Y nuevamente Pedro dice, ustedes son linaje escogido. Ahora dice que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo y que somos una nación santa.
Miren, estamos en esta tierra para hacer luz, para anunciar y dar a conocer a aquel que nos llamó, ¿no? Como ahí dice. Pero la verdad es que a veces es difícil avanzar la obra si nosotros mismos nos mantenemos en esa oscuridad. Si yo se supone que estoy para hacer luz al mundo, pero yo me mantengo en oscuridad, ¿qué pasó? Si vengo a ser el reflejo de un reino donde todo es bueno, donde todo es puro, donde todo es perfecto, donde el principal atributo es ser santo. Entendamos la santidad no como un término religioso donde significa yo no hago esto, yo no hago lo otro, sino que me mantengo en una pureza total, que puedo examinar mis hábitos, mis intenciones. No solamente se trata de mis acciones, sino que vaya todavía más profundo y pueda ver cuál es mi intención cada que hago algo. Si no es pura, pero hay una buena noticia. Es como, pues, ¿qué hago con eso? Hay una palabra que no nos gusta, pero, a mí sí me gusta, pero no suena muy religiosa también. Se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es culpa, porque la culpa nada más viene del acusador. El arrepentimiento es cambiar de dirección y voy y reconozco lo que Jesús hizo en la cruz y decir, Él ya lo pagó, porque tengo que seguir en esto. Él ya me hizo libre. Yo voy a Él y reconozco su majestuosidad y digo, wow, no quiero más esto que está sucediendo, quiero parecerme a Él que fue a la cruz por amor por nosotros, para hacernos libres, sin esperar nada a cambio, porque Él sabía que había mucha gente que le iba a decir que no. Y sin embargo lo hizo también por ellos. Y nuestro trabajo es reflejarlo de tal manera que la gente diga, ese es Él, esa pureza es buena. Quiero de eso, ¿verdad? Entonces, justo cuando salió la primera vez la película de La Pasión de Cristo, yo la vi. Yo era cristiana de nombre. Iba a la iglesia, era todo. Pero había muchas cosas en mi corazón que decían, pero yo no estoy lista. Pero vi La Pasión de Cristo y pues si ya la han visto, saben que es una película muy fuerte, muy, muy fuerte. Y les voy a ser honesta, salí con una culpa, salí del cine con una culpa, era culpa, porque yo en el fondo sabía que Jesús era real. Y cuando vi todo eso, y dije, pero pues es que yo no quiero cambiar, la verdad. No sabía, no lo veía, no era tan consciente de esas cosas, pero era de, pero qué feo, porque cada que hago algo, no sé tan consciente como era, pues, pero sí entendía que cada que hacía algo que era pecado, o algo que no le agradaba a Él, o algo que no era de acuerdo a lo que Él es, simplemente, yo sabía que estaba pisoteando lo que Él hizo en la cruz. Y ver esa película tan fuerte para mí fue como, pero fue culpa porque yo no veía salida. Sí había, pero mi corazón no estaba listo. La vi apenas hace poco, ahora ya siguiendo a Cristo, ¿verdad? Habiendo nacido de nuevo realmente. Y decir, wow, ya no es una culpa, sin embargo es una admiración tal. Y es un dolor, porque sigue doliendo, esa película es demasiado fuerte, pero seguía viendo, pero es como un valorar lo que Él hizo. Porque eso lo hizo cargando mi pecado, cargando mis cargas, cargando toda la mugre que yo traía. Y eso lo hizo para hacerme libre de todo eso. Y yo he experimentado su libertad. Cuando Él puso su espíritu en mí, cambiaron cosas radicalmente. No quise decir groserías, la música que escuchaba cambió inmediatamente y les prometo que dije, ¿qué tal que esto es una racha de unos meses? Pues no fue una racha, al menos van 4 años de la racha. Y
Y sí, ¿verdad? Porque cambia, o sea, pone su corazón en mi corazón. Eso es que el espíritu de Él venga. Entonces, la verdad es que nos encanta ver sus milagros, ¿no? Hemos visto piernas crecer, hemos visto sanidad, pero yo puedo decirles que el mayor milagro que he visto es lo que hizo en mí. Es lo que hizo en mi corazón. Y eso causó un asombro, una maravilla y una reverencia que me hizo empezar a caminar en obediencia. Y el caminar en obediencia me llevó a ver su mano poderosa en mi vida. Porque cuando uno empieza a caminar obedeciendo lo que Él hace, empiezas a ver que tú no tienes control de nada, pero Él tiene control de todo, de absolutamente todo. Y que Él puede mover cielo, mar y tierra, y literal, porque les abrió el mar a los israelitas, ¿no? Él puede mover cielo, mar y tierra para que sus propósitos se cumplan. Entonces, este nivel de maravilla solamente puede llevarme a decir que sea lo que tú quieres. Que sea lo que tú quieres, porque eres tan poderoso, eres tan bueno, que lo único que quiero es seguir tus caminos. Poco a poco empecé a entender el Evangelio, más lo escuchaba una y otra vez y empezaba a caerme el 20 y lo podía ver reflejado en lo que había sucedido en mí. Y entender el Evangelio y entender que el Espíritu Santo vive en mí, es algo que digo, es lo que me lleva a vivir diferente. Porque es ese espíritu de pureza completa. Es ese espíritu que el mismo que abre esos mares, que hace que se manifiesta en una nube de gloria, ese mismo espíritu que puede hacer todo eso, vive en mí. De ese Dios grande, el que creó absolutamente todo, ha decidido darme un regalo, y es que su espíritu viva en mí. Si eso no cambia mi forma de caminar en la vida, no sé qué puede hacerlo. Vemos el poder que había en el que se movía la iglesia primitiva. Era una iglesia primitiva donde los quemaban vivos por hablar de Jesús y de su resurrección. Donde de verdad eran perseguidos, donde que te dijeran cristiano era una cosa que te la decían por despectivo, no por decir, wow, el cristiano, no. Pero ellos atesoraban lo que cargaban. Ellos sabían lo que cargaban. Estaban tan conscientes porque ellos habían visto a Jesús morir en la cruz. Lo habían visto resucitar, ¿no? Después de todo su proceso mental de procesar todo esto, porque seguro fue, no sé, ¿no? Pero ver, o sea, pasar todo este proceso y decir, verlo resucitar y luego que diga, les voy a dejar a uno como yo. Les voy a dejar mi espíritu. O sea, yo no me imagino que después de que lo vieron morir y de la forma que lo vieron morir, ¿no? Y luego de verlo resucitar y decir, ya te tenemos otra vez con nosotros, ¿no? Y que les diga, bueno, pero espérenme, ya me voy porque me voy a preparar un lugar para ustedes. Pero mientras les voy a dejar mi espíritu. Y ellos estuvieron orando 50 días por esa promesa. Y fue por eso que entonces llega en Pentecostés, llega su Espíritu Santo y llega a habitar en ellos. Ellos sabían lo que se les había dado y sobre todo sabían el precio pagado por ello. Sabían que había costado eso, que pudieran ser reconciliados y que ese Espíritu pudiera vivir en ellos. Era una admiración, una reverencia tal que les daba ese valor para seguir adelante a pesar de que eran amenazados de muerte. Lo soportaban todo porque sabían lo que vivía en ellos. Y eso se notaba en su manera de vivir. Se notaba en su manera de vivir, de caminar.
Por eso les decían cristianos, porque eran como cristitos. El temor de Dios no te tiene que llevar a huir de Él, sino a correr a Él. Ese es el verdadero temor de Dios. Esta reverencia. Ese espíritu se te fue dado para que puedas caminar por sendas de justicia, para que lleves sus estatutos en tu corazón. No solamente te es dado para que sintamos Padre en la adoración y no, o sea, eso simplemente es resultado y es una manifestación de lo que es Él. Pero en realidad el Espíritu Santo se nos fue dado para unirnos a Él y para ser reflejo de Él y representarlo en la tierra y poder ser esa luz que Él fue, pues ahora Él es a través de nosotros con el Espíritu Santo. Hoy no vengo a condenarte, pero vengo a incomodarte. El Espíritu Santo incomoda. Nos incomoda cuando empezamos a hacer cosas que no se parecen a Él. Se entristece. Así como platicábamos que se alegra cuando el Espíritu, cuando vemos a un montón de gente adorando y que simplemente sabe a quién está adorando, de esa misma manera el Espíritu se contrista, se entristece, le duele cuando hay cosas alrededor que no se parecen a Él y sobre todo cuando la casa no está haciéndolo sentir cómodo. Queremos ver un avivamiento. Tenemos que empezar por ser como Él en todo. Y si su principal atributo es ser santo, entonces tengo que examinarme bien profundo, porque no solamente es lo que la gente puede ver y cómo me conduzco en la calle, eso también es resultado, pero es qué hay en lo profundo de mi corazón, que yo pueda detenerme y si tengo una intención, doble intención, decir, uy, y cambiar de dirección, porque eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento literalmente en hebreo significa cambio de dirección. En griego es cambio de manera de pensar. Si tu manera de pensar cambia realmente, tu actuar va a ser diferente, ¿verdad? Entonces es por eso que debemos analizar qué es lo que hay en nosotros, la intención, qué hábitos, de qué me estoy alimentando, porque a veces sí, también decimos como, ¿y qué hago? ¿No? Conozco un pastor que dice que cuando era muy joven, estaban los chavos y justamente se había hablado de santidad y así decían, bueno, pues ¿qué vamos a hacer si tenemos un pensamiento que no va, ¿verdad? Y entonces se pusieron estas, pero estas todavía ya están como más modernas y se las pusieron en la mano, las ligas. Y decían, ya sé, cada que tengamos un pensamiento le vamos a hacer. Y un ligazo, ¿no? Pues, ¿qué creen? Nada más escuchaba a cada rato. Y pues nomás estaban castigando y eso no cambiaba, ¿verdad? Y a veces es difícil decir, ¿cómo me libero de esto? De entrada es una decisión. Y luego es ver qué estoy alimentando más. ¿Estoy alimentando la carne o estoy alimentando el espíritu? Entonces, ¿de qué nos alimentamos? De todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que nos rodeamos. Si yo me empiezo pues sí, o sea, de todo lo que nos rodeamos, de eso nos alimentamos, de eso nos influencia, ¿no? Entonces, si yo constantemente estoy viendo, por ejemplo, y aquí es cuando entra la parte de no hay que ser legalistas, pero hay que ser sabios. Y hay que entender qué estoy alimentando, ¿no? No se trata de yo no hago esto y esto y esto. Hay cosas que yo no hago porque yo sé que eso influencia mi alma y mi espíritu.
y que eso no me está haciendo acercarme a Dios, ¿verdad? Pero si yo me alimento de Él, si yo me alimento, evidentemente lo que va a crecer es Él. Y ahora sí, que crezca su espíritu, que mengue la carne, ¿no? Que crezca Él y menos yo. Entonces, es eso. Yo los invito a ser sabios en qué consumen, de verdad. Hay cosas que pueden ser también muy inocentes o pueden parecer muy inocentes, pero si yo sé que esa cosa en específico a mí me provoca algo, mejor no. Por ejemplo, cuando yo nací de nuevo, dejé de ver tele completamente. ¿Por qué? Ayer estaba pensando en estos días. Yo vivía aletargada por la televisión. Quizá yo no, o sea, sí, también tomaba y esas cosas, y también tomé muy, muy malas decisiones antes de Cristo por eso. Pero otra cosa que me aletargaba era quedarme horas viendo tele. Horas. Esa era mi manera de apagar el cerebro, ¿verdad? E irme a otras realidades. Y les platicaba a los chicos que hace unas semanas yo me sentía un poco así. Llegaba cansada y lo único que quería era ponerme a ver Netflix y ya, ¿no? O sea, porque pues poco a poco después dije, bueno, ya voy a empezar a ver series y películas y eso. Y ya lleva un ratote, ¿no? Pero sí me daba cuenta que en vez de pasar tiempo con Dios, estaba yendo directito a Netflix. No estoy haciendo ningún anuncio. De hecho, sí, no. Entonces, llegaba y hacía eso. Hasta que dije, Jesús, te extraño. Porque me estaba alejando de Él. Y dije, Jesús, te extraño. Y me puse a llorar. Y sentí su presencia. Y de ahí, bueno, y me fui a la conferencia esta y recibí muchísimo y regresé con esa sed. Y ahora que estuve, pues desde que me enfermé, regresé y pues estaba ahí en la casa y quería ponerla y dije, no, recibiste tanto, sigue alimentando eso. Porque además eso me llenaba, lo otro no. Entonces justo, no se trata de, es que los cristianos no podemos hacer esto, no podemos hacer, no. Pero nosotros sí tomamos decisiones conscientes de decir, pues sí lo conozco, ¿no? Hablamos de que es una relación, lo conozco, ok, quiero conocerlo más, prefiero alimentar eso, alimentar el espíritu, que alimentar las cosas que me alejan de él, ¿verdad? Somos llamados a reflejarlo y eso se ve en cómo caminamos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo hablamos, en todo. Y la gente, les prometo que se fija en todo, incluso hasta en nuestros silencios. Porque a veces, y una vez conocí a alguien que me dijo, tú eres diferente. Porque cuando toda la gente estaba quejándose, estaba como echándose carrilla y en competencia, tú te quedabas callada. Y dice, y a veces los silencios hablan más que 1000 palabras. Eso es reflejarlo. Entonces, ¿qué es lo que realmente tiene el trono de tu corazón? Es esta decisión, la decisión de decir él o lo otro, ¿no? Es él o cualquier otra cosa. Y decidirlo a él, eso es el arrepentimiento. Y cuando te cueste trabajo, creo que cuando te cueste trabajo decidir, solamente recuerda todo lo que él ya ha hecho. Todo lo que él ya ha hecho por ti. Incluso desde antes de que tú decidieras seguirlo. ¿Verdad? Porque desde antes él hacía y llamaba y sembraba y abrazaba. Y lo que hace el día de hoy, lo que hace cada día, que eso, que conocerlo y llevar eso en tu mente, en tu corazón, lo que él ya ha hecho por ti, que te lleve a esa reverencia de decir,
quiero honrarte. Aquí vivimos en una casa de honra, ¿verdad? Aquí se enseña honra. Pues vamos a honrar al Espíritu que vive en nosotros, con nuestra vida, con nuestro corazón. Solo recuerda lo que Él ha hecho, así como como le tuvo que recordar a ellos y así como el pueblo de Israel. Quiero que por unos momentos pienses en que tú eres alguien que caminaba en el desierto y que le tocó ver todo eso. Y ahora que lleves esa similitud, si quieres cierra tus ojos y lleva esa similitud a lo que ha hecho en tu vida. Cierra tus ojos, piensa en esto, en qué ha hecho, cómo se ve lo que hizo con el pueblo de Israel y cómo se ve en lo que ha hecho en tu vida, lo que ha hecho contigo, cómo te ha cuidado. Quiero leerte justamente algo que Moisés le dijo al pueblo de Israel. Sigue meditando en ello y en las maravillas por las que Él te ha llevado. Y así ciertamente pregunta ahora acerca de los tiempos pasados que fueron antes de ti, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. A ver, averigua desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Se ha hecho cosa tan grande como esta? ¿O se ha oído algo como esto? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego como tú la has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte, y con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos el Señor te hizo oír su voz para disciplinarte y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego y oíste sus palabras de en medio del fuego, porque Él amó a tus padres. Por eso escogió a su descendencia después de ellos y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Lo hace por ti. Lo hace por ti. Lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo por ti. Ese es el mismo Dios que te llamó, que te busca, que te guarda. Ese es el Espíritu que habita en ti, vive en ti, el Espíritu que cargas. Si hay algo que quieras entregarle, ahí en tu lugar, solamente entrégaselo.
Examina tu corazón, tu mente, tus hábitos, tus acciones. Y ora. Señor, perdónanos este día, Señor, por aquellas cosas que hemos hecho fuera de la identidad que tú nos has dado, Señor. Enséñanos, Señor, a valorar cada día aquello que tú nos has dado, Señor, y lo que eso costó, Señor. Enséñanos a entender el costo que tuvo, Señor, que tú pudieras venir y reconciliarnos contigo, para que pudiéramos caminar en esta nueva identidad, que es la identidad que tú planeaste y deseaste para nosotros originalmente, Señor. Porque sabemos, Señor, que el que tú pongas tu ley en nuestro corazón es para nuestro bien y nuestra largura de días, Señor, porque simplemente nos amas. Es para nuestro deleite, Señor, en ti y tú en nosotros, Señor. Que sepamos, Señor, y estemos conscientes de quién es el que habita en nosotros. A quién reflejamos y que podamos ver si nuestra vida lo honra o no, te honra o no te honra, Señor. Queremos honrarte, Señor, y queremos saber que somos completamente libres, Señor. Y cuando no podamos, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu el que nos fortalezca y que nos dé esa fuerza para caminar en la libertad que tú ya nos diste. Permítenos ver y recordar tu grandeza cada día, cada segundo, Señor, de nuestra vida. Y que podamos ver el mundo como lo ves tú. Y que podamos vernos a nosotros como nos ves tú, como tú nos diseñaste, Señor. Perdona todo aquello, Señor, que hemos hecho, que no se ha parecido a ti, Señor. Que nos ha alejado de ti, Señor. Pero, Señor, hoy volvemos a ti desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, para ser esa luz, Señor, para poder deleitarnos en sentirnos cerquita de ti, Señor. Que andemos en la luz, Señor, en todo tiempo. Y seamos irreprochables e irreprensibles, Señor. No porque nos vaya a pasar algo, Señor, sino porque sabemos que simplemente eso ya es pérdida para nosotros. Señor, gracias por este día, por este tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, trae convicciones a nosotros. Queremos escucharte. Y queremos honrarte. Porque queremos honrar a nuestro Rey. Porque sabemos que representamos un reino de pureza. Un reino de paz, gozo y de justicia. Representamos un reino puro, a un rey puro. Y sabemos, Señor, que hay cosas que requieren un proceso, Señor. Pero queremos hacerlo fácil, Señor. Queremos hacerlo por las buenas. Porque queremos disfrutar simplemente de tu bondad, de tu maravilloso ser. Gracias, Jesús. Gracias. Amén.
Gracias. Gracias. A ustedes. Quisiera compartirles un testimonio. Sí, Si me dejan. sí. Nada, es que si quiere le paramos. Le vamos a tener que cortar.